Nuestro corazón es un órgano súper especial y hoy día les quiero decir por qué. Partamos comparándolo con los otros músculos que tenemos en nuestro cuerpo, con el músculo estriado esquelético. Ambos son músculos estriados, el músculo estriado cardíaco y el músculo estriado esquelético. Y se parecen en muchas cosas, pero son muy diferentes en otras cosas. El músculo esquelético es el que nosotros tenemos unido a nuestro huesito, usamos para hacer ejercicio. Es más largo, como pueden ver son varias fibras dispuestas en paralelo, ¿ya? Son fibras paralelas de músculo y están estimulados por nervios periféricos, por lo tanto necesitan un estímulo. Y si vemos el músculo cardíaco, pueden observar que está dispuesto en fibras ya no paralelas, sino que son fibras más cortitas, ramificadas, y no se nota tanto el límite entre una y otra célula. Esto porque existen uniones o discos intercalares que son prácticamente ventanas entre una y otra célula. Es como si su casa estuviese comunicada muy cerca con la casa del vecino mediante una ventanita. Entonces todas estas células están intercomunicadas con estas uniones y discos intercalares que permiten que luego todas estas células formen un solo sincicio, ¿ya? Están muy comunicadas, ese concepto es súper importante. Y la otra gran diferencia entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco es que el músculo esquelético necesita un impulso, ya sea voluntario o ser parte de un arco reflejo para poder contraerse. Es dependiente de un estímulo nervioso, ¿sí? En cambio, el músculo cardíaco no necesita un impulso nervioso. Genera un concepto, una propiedad importante que es el automatismo. Es capaz de autogatillar sus propios latidos y por lo tanto si tú lo sacas y lo dejas sin inervación es capaz de seguir latiendo porque no depende del sistema nervioso para funcionar, funciona solo, es totalmente independiente. Lo que sí puede pasar es que el sistema nervioso autónomo modifique la frecuencia con que este corazón late por su cuenta, pero el corazón es independiente. Y nuestro corazón, las células miocárdicas que forman parte de este corazón, tienen 5 propiedades, algunas más marcadas en ciertos tipos de células, que determinan estas características especiales de nuestro corazón. Estas propiedades las podemos dividir en propiedades eléctricas, que son la excitabilidad, el automatismo y la conductividad, y en propiedades mecánicas, que incluyen la relajación y la contracción muscular. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Comencemos con las propiedades eléctricas, ¿sí? Estas propiedades eléctricas giran todas en torno a una estructura que se llama membrana celular, que probablemente la conocen de sus cursos de biología celular. Esta membrana celular en este tipo de células se le llama sarcolema, no se confunden, es lo mismo en la membrana celular. Y estas propiedades dependen de la diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior, donde la célula por dentro va a ser más negativa, va a tener una carga eléctrica más negativa que afuera, y eso va a determinar todas nuestras características, nuestras propiedades eléctricas, ¿ya? Este potencial de membrana se llama potencial porque piénsenlo como en la potencialidad que permite de movimiento, ¿ya? Si hay una diferencia de cargas entre adentro y afuera, las cargas positivas van a tender a ir hacia lo negativo y las cargas negativas hacia lo positivo. Y eso le da una energía en el fondo potencial de movimiento a las cargas a través de la membrana, ¿sí? Y si recuerdan respiratorio, nosotros generábamos movimiento de aire desde un lugar de menos a un lugar de más presión. Y eso era una diferencia de presión. Esto es lo mismo, es una diferencia que genera movimiento, pero estamos hablando de cargas. Es una diferencia de cargas, pero es el mismo concepto y lo vamos a ver de nuevo con una diferencia de concentración, cuando las partículas van de más a menos concentración, van de más a menos presión, van de carga negativa a carga positiva y viceversa. Entonces tengan eso bien claro que se aplica en toda la fisiología, ¿ya? Por favor. Y en este caso, como se trata de cargas, es voltaje y por eso lo abrevié como delta V, ¿ya? Es diferencia de voltaje y es a través de la membrana, por eso se llama delta VM. Vamos a ver rápidamente las 5 propiedades, pero después espero poder hacer un video por cada propiedad. La primera propiedad es el automatismo y como dijimos es lo que permite al corazón generar un estímulo de forma independiente sin que venga ningún nervio, ningún estímulo exógeno fuera del corazón para generar el latido cardíaco. Este estímulo eléctrico puede viajar a través de todo el corazón y produce la contracción del músculo cardíaco que hace que finalmente el corazón lata.
Esta propiedad está más presente en células que se llaman células marcapaso, porque marcan el paso del corazón, y estas células forman conjuntos que se llaman nodos. Y el nodo más importante es el nodo sinoauricular, que es el que yo le puse la coronita ahí, y es el más importante porque es capaz de generar la frecuencia más rápida de disparo de estos estímulos eléctricos. Los otros nodos van más lentos, entonces el que gana entre todos es el nodo sinoauricular, porque cuando ya tiró 3 o 4 disparos, los otros recién estaban tratando de hacer uno, entonces gana y predomina en todo el corazón el estímulo del nodo sinoauricular. Ahora, si llega a fallar el nodo sinoauricular, vamos a tener predominio de los que tenían menos frecuencia, pero eso queda para el video de automatismo, así que tranquilos. ¿Cómo vamos a transmitir el estímulo que generamos de forma automática? Con nuestra propiedad que se llama conductividad, ¿ya? Eso nos permite transmitir ese estímulo de la célula que lo generó a una célula vecina y de esa célula vecina a otra célula vecina. ¿Y cómo lo logra? A través de lo que yo les comenté que se llaman uniones gap, uniones estrechas entre una célula y otra que van a permitir que se transmita el estímulo, ¿ya? Como dije, es esa ventanita que existe entre todas las células que comunica a los vecinos y va convirtiendo esto en un conjunto que se llama sincicio. Ese concepto de sincicio es que existe alguna comunicación entre la primera y la última célula y esa comunicación está dada por las uniones gap, las gap junctions, ¿sí? Y los desmosomas también permiten una unión estrecha, pero la comunicación, la ventanita, el hoyito que hay entre dos células se llama unión gap, porque hay un gap entre ambas células. Y como desde lejos, si vemos esta unión desde lejos, se forman discos intercalares, que son esos disquitos que vimos al principio del video. Y cuando yo traspaso este estímulo eléctrico a otra célula, se genera la excitabilidad, que es la capacidad de la segunda célula, la que recibe el estímulo, de responder a ese estímulo, ¿ya? Y esa respuesta al estímulo se llama potencial de acción. Lo vamos a ver muy bien en el video de excitabilidad, pero el potencial de acción es el cambio en el potencial de membrana que vimos que era producido por las diferencias de cargas entre la membrana y ese es el cambio de potencial de membrana debido a ese estímulo eléctrico. Como que se genera esa señal así, ¡pium! Y ese ¡pium! Mueve las cargas en el fondo entre la membrana, entre el exterior y el interior, y ese movimiento de cargas va generando un cambio, obviamente, en la diferencia de las cargas a través de la membrana, que era el potencial eléctrico de la membrana. Pero lo vamos a ver muy en detalle el potencial de acción en un video, no se estresen. Solo entiendan que estas células son excitables, son capaces de responder a un estímulo eléctrico cambiando las cargas en el fondo que están afuera y adentro de su membrana y por lo tanto cambiando su potencial de membrana. Entonces, ¿en qué células encontramos esta propiedad? Más que nada en los miocitos que están dedicados a responder al estímulo y a generar ese potencial de acción que luego genera la contracción. Eso también lo vamos a ver en otro video. Yo quiero entender las cosas generales en este video. Entonces tenemos un corazón capaz de generar un estímulo propio que se llama automatismo. Ese estímulo es capaz de viajar a través de las células del corazón. Esa propiedad se llama conductividad. Y ese estímulo que viajó a través de la célula es capaz de excitar una célula, de generar un cambio en las cargas de la membrana que se llama excitabilidad. Eso es lo importante de las propiedades eléctricas del corazón por ahora. Y ya moviéndonos a las propiedades más mecánicas, como de movimiento, hablemos de la contractilidad. Es básicamente la capacidad de estas células de acortar la longitud de la fibra muscular. Se acortan, ¿ya? Y eso está principalmente radicado en los sarcómeros. Son las unidades funcionales de contracción del corazón. Y son este tubito que pueden ver, que es como alargado, y este sarcómero presenta fibras de actina, fibra de miosina que se desplazan una sobre otra generando la contracción. El conjunto de estas fibras puede formar las bandas que vemos, la banda A y la banda I, y esta unidad funcional de contracción que se llama sarcómero forma las estrías que nosotros vemos en los músculos estriados. Ya vimos al principio que el músculo estriado podía ser cardíaco o esquelético y en ambos casos vamos a tener el sarcómero que va a ser la unidad contráctil del músculo estriado, en este caso nuestro músculo cardíaco. Entonces la contractilidad es la capacidad de acortar la longitud de la fibra muscular y esa capacidad existe gracias a la presencia de los sarcómeros en el músculo, que además le da ese aspecto estriado al músculo porque esas fibras son como estrías al microscopio.
Y la otra característica, propiedad mecánica que tiene el corazón es la capacidad de relajarse, de alargar su fibra. La contractilidad, achicar, acortar la fibra, y la relajación, alargar la fibra. No parece muy difícil. Y esto sí llama la atención, la relajación es un fenómeno activo, ¿ya? Participa energía y participa activamente el aumento de la concentración de calcio en el líquido intracelular, pero lo vamos a ver en otro video. Ahora, probablemente dentro de sus clases de cardio escuchen que llaman a ciertas propiedades con nombres como en latín, que pueden ser un poco confusos, así que los vamos a revisar uno por uno. Cada propiedad tiene su nombre en latín y vamos a tratar de entender por qué se llaman así. El automatismo se relaciona con la capacidad de generar una frecuencia de latido, ¿cierto? Una frecuencia cardíaca. Eso tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? Marcapaso, tiempo, frecuencia, crono, ya el cronos, el tiempo. Entonces a esta propiedad se le llama cronotropismo porque tiene que ver con la capacidad de generar una frecuencia cardíaca a lo largo del tiempo. En cuanto a la conductividad, le vamos a llamar dromotropismo porque dromos viene de carrera, y si piensan en una carrera, pues es la carrera que tiene este estímulo a través de las células que están en el corazón. Entonces dromotropismo, carrera, tropismo. El tropismo va a ser todas las propiedades, va a estar presente ese sufijo en todas las propiedades, y dromo viene de carrera, la carrerita que hace el estímulo por las células. Cuando vemos la excitabilidad, la capacidad de responder a un estímulo externo sucede solo si este estímulo supera un umbral. Y umbral se conoce en latín como vatmos. Entonces a esta capacidad de la excitabilidad le vamos a llamar vatmotropismo porque la célula solo va a responder si ese estímulo es lo suficientemente grande como para superar un umbral de excitabilidad. Eso lo vamos a ver en otro video, pero vatmotropismo, excitabilidad. En la contractilidad nosotros vamos a entenderlo como inotropismo, porque isno, itzno, algo así, viene de tendón. Entonces, acortar un músculo, tendón, inotropismo. Ya, ese es como más o menos el latín. Y finalmente, la relajación es lucitropismo, que el luci viene de lisis, que es separar, relajar las fibras. Por eso lucitropismo. Y ahí tenemos la explicación de todos esos nombres raros que se van a encontrar si estudian cardiología. Como siempre, les agradezco mucho por haber visto este video completo. Los invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, a suscribirse en YouTube porque planeo seguir subiendo un par de videos de fisiología de cardio y a descargar el esquema como siempre, que está gratuito en la descripción. Que estén súper bien.